Hola a todos, bienvenidos a Voces del Español. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy controvertido, que es el sexismo en la lengua. En el programa anterior de Voces del Español 36, hacia el final les prometí que íbamos a preparar un programa sobre este tema del género. La vez pasada hablamos sobre el tuteo, el voceo, el ustedeo y vimos que había allí un sesgo de género, que los hombres, por ejemplo, en Guatemala no se hablan de vos porque eso se percibiría afeminado, ¿no? Como no se le da, no se saluda de beso a un hombre en el mundo hispanohablante, también no se le habla de vos en ciertas regiones. Entonces, todas estas cuestiones que tienen que ver con el género son de mucho interés y han generado gran variedad de propuestas para resolver lo que se percibe como sexismo en la lengua. También en el programa de Voces del Español número 7 hablamos sobre este tema con la doctora Sabine Fleger y hacíamos referencia a, por ejemplo, profesiones, ¿no?, que con comodidad podemos decir en la versión femenina y no existe la contraparte masculina y viceversa. Por ejemplo, tenemos azafata, pero no usamos azafato, tenemos nana, pero casi nadie usa nano, y por otro lado, las que son más masculinas, ingeniero, muchas veces a las mujeres se les dice la ingeniero, aunque la ya marca que es femenino, pero se termina en no, a veces ingeniera, pero, por ejemplo, músico, ¿no? El músico, la música, es que música ya tiene otra connotación. Entonces nos encontramos con esta variedad de expresiones asociadas a lo que llamamos género. Y aquí hay que empezar diciendo que hay una confusión entre género y sexo. O sea, la lengua española efectivamente marca género. Todo sustantivo tiene que tener género femenino o masculino. Por ejemplo, la mesa, la puerta son femeninas, el escritorio masculino. Sin embargo, eso no quiere decir que tengan sexo. O sea, la mesa, la puerta, el escritorio no tienen nada que ver con el sexo. El sexo está asociado a los seres vivos y solamente para el caso que nos ocupa, pues las personas, ¿no? Entonces, si somos hombres o mujeres y cómo se marca esto en la lengua. Entonces, para hablar sobre este tema, he invitado a la profesora Mariana Medina. Ella es profesora de español en el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM y también es abogada y profesora de Derecho en la Escuela de Trabajo Social también en la UNAM. Está de visita aquí en UNAM Chicago para un programa de visitas profesionales para abogados e investigando también un poco sobre cómo funciona el español jurídico, que es aquí en los Estados Unidos, que es otro tema que abordaremos en otro programa más adelante. Pero bueno, vamos a lo que nos ocupa. Bueno, pues bienvenida, Mariana, al programa. Hola, Eri, muchas gracias. Y bueno, vamos a empezar por hablar sobre esta diversidad de opciones que se han dado. Entonces, dijimos, no es lo mismo género que sexo, y vamos a enfocarnos ahorita en dos temas distintos, dos variantes distintas. Una de ellas es el marcar si es mujer o es hombre. Entonces, ¿cómo marcamos y cuándo no lo marcamos y de qué maneras podríamos intentar borrar esta frontera entre lo femenino y lo masculino para que no se perciba como sexista? Y por otro lado, tenemos otra línea que esta inició aquí en los Estados Unidos, que tiene que ver con el lenguaje inclusivo. O sea, se ha hablado del lenguaje inclusivo como el que incluye hombres y mujeres, pero sabemos que en estas épocas hay muchos más temas asociados a la inclusión que tienen que ver con los que no se definen ni como hombres ni como mujeres. Y entonces tenemos, por ejemplo, los términos que se han acuñado aquí en Estados Unidos de Latinx, ¿no? O sea, los latinos, personas de origen latinoamericano que viven en los Estados Unidos y que no se quieren pronunciar ni como hombres, mujeres y que quieren que se incluya toda la comunidad LGBT. Entonces ahí están todos metidos los Latinx. Entonces digamos que esta X es una de las opciones que se ha encontrado para borrar
que no diga latinos, latinas, poner allí una X y que esa X incluya a todos. Bueno, esa es una. Mariana, ¿qué otras conoces tú o qué has visto en las redes sociales o en los discursos públicos que la gente utiliza para tratar de equilibrar estas diferencias de género o de sexo? Sí, bueno, quisiera empezar diciendo que ha sido una labor de instituciones buscar cómo hacer más visible la parte femenina, que es la que históricamente se ha tenido oculta y que incluso ya hay un neologismo para mencionar eso, que es la ginopia. La ginopia se refiere a invisibilizar a la mujer, a lo femenino, o incluso ser incapaz de verlo. Ya no es una como decisión voluntaria, sino realmente no puedes verlo aunque esté ahí. Y justamente por eso hay esfuerzos para hacer guías, manuales, etcétera. Hay muchos. Pero esa invisibilidad de la que acusan a nuestra sociedad, ¿se percibe en la lengua en dónde? Justamente lo que mencionabas, ¿no? En la parte del español es muy notorio, dado que es una lengua que usa género para determinar las cosas. Y lo vemos en el español en todo, en los artículos, en los sustantivos, en los determinantes, en los adjetivos. Y por eso, un ejemplo. Un ejemplo, lo que tú mencionabas, aquí estamos y tenemos la mesa negra, ¿no? Si nos damos cuenta, todo termina en A. La mesa, que es la manera que tiene el español como norma, aunque no siempre tiene excepciones, de mencionar lo femenino. Y luego nos vamos a negra. No podríamos decir la mesa negro, porque ahí tendríamos un error de concordancia y cualquier hispanohablante se daría cuenta de que ahí hay un error. Y siempre entendemos que estamos refiriéndonos a algo de género femenino. Como bien decías, la mesa no tiene sexo, es una cosa, pero el español sí lo marca. Entonces, el problema es cuando se quieren referir a las personas. Con la mesa negra, nadie estaría en desacuerdo en que así es el español. Femenino. Así es el español y etimológicamente entendemos que la mesa es femenino. Sin embargo, cuando nos referimos a personas, a las mujeres, aunque justo en lo que incluyes de la Tindex tendríamos que incluir ahora a elementos no binarios, es decir, masculino versus femenino, sino que se entiende hoy día que hay mucho más que eso, pero creo que ese es un tema que tendríamos que ver después. Quieren que también se incluya lo femenino y no se invisibilice en el aspecto de las mujeres, no de las cosas, que ya en el español mismo tienen el género femenino. Y por eso justamente llegan a manuales en donde tenemos, por ejemplo, creo que a nadie le parecería raro que escucháramos el jefe. El jefe, por ejemplo, el jefe alto, ¿no? Y siempre en los puestos de mando hemos tenido la idea de que lo ocupan hombres, porque así ha sido, porque en los puestos directivos normalmente se encuentran hombres, eso es una realidad innegable. Y en el español, imaginemos que la que ocupa el cargo en este caso es una mujer. De todas formas, diríamos, el directivo que venga a la reunión y resulta que llega una mujer, ¿no? Entonces piensan que estamos invisibilizando a la mujer y querrían que dijera la directiva. Sin embargo, es muy complejo y justamente esto del directivo versus la directiva es lo que queremos ver aquí, ¿no? Las guías están buscando maneras de incluir a las mujeres, pero acaban de verlo. El directivo y la directiva, imaginen que vienen dos, ¿no? De diferentes instituciones y tendríamos que decir el directivo para lo masculino y la directiva para lo femenino, y entonces ya nos tardamos mucho en mencionarlos. Sí, el problema es que para evitar esa reduplicación de cosas generalizamos siempre hacia el masculino, ¿no? Entonces, digo, a mí me pasa, en mi centro de adscripción en la UNAM somos 97% mujeres y muchas veces en las reuniones solo hay un hombre y entonces saludamos y decimos, bueno, hola a todos. Si faltara solo esa persona diría hola a todas. Y todo ya lo haríamos en femenino porque la gran mayoría somos mujeres, ¿no? Y sí utilizaríamos el femenino. Cuando estoy en una reunión de puras mujeres nunca diría hola a todos. Claro. Pero con un hombre que haya, ya decimos hola a todos. Y a veces es hasta incómodo y es raro. O sea, cuando yo mando un mail incluso de trabajo y son 9 mujeres y un hombre,
Y siempre me veo en la disyuntiva de decir, bueno, saludo hola a todas, o digo hola a todos solo porque hay un hombre. Y muchas veces me he fijado que mis colegas optan por decir hola a todas y Juan Carlos. Exactamente. Así que porque solo es uno. Entonces, quizá a eso se refieren con invisibilizar a la mujer, que con un hombre que haya, ya todo se tiene que generalizar hacia el masculino, ¿cierto? Sí, de hecho, eso que dices es muy interesante porque había posturas que decían, si hay más mujeres que hombres, ya tendríamos que ir a hola a todas. Sin embargo, es raro. Creo que todos que estamos tan acostumbrados al español en donde lo masculino incluye a lo femenino en la lengua, se siente antinatural. Si yo llego ahora y estamos 7 mujeres y un hombre, yo no diría hola a todas, porque también de esa forma sientes que estás discriminando al hombre. Sí, acabamos teniendo que pedirle una disculpa. Exactamente. O sea, llegaron, hola a todas, ay, perdón, fulanito. Claro, que también estás... Pero cuando dicen los hombres hola a todos, pues nadie se disculpa porque hay 8 hombres y una mujer, ¿verdad? Exactamente. Y justo para tratar de hacer más equitativo y que las mujeres tengan un lugar, porque lo que se dice, y es muy cierto, es que el lenguaje refleja la realidad, ¿no? Manifiesta la estructura de pensamiento y por lo tanto, si seguimos ocultando a la mujer, nunca vamos a llegar a equidad. Y por eso quieren que la lengua, en verdad, empiece a transformar esa realidad. Y por eso muchas universidades, decía antes, instituciones, están buscando lineamientos que queden muy claros para las personas. Porque, por ejemplo, creo que coincidimos en que la equidad es lo deseable, pero no lo sabemos hacer. ¿Cómo lo hago con la lengua, no? No quiero también parecer absurda o que se deje de entender lo que estoy diciendo. Ok, ¿y qué proponen las instituciones? Bueno, yo me quiero enfocar en la de la Universidad Nacional Autónoma de México porque es nuestra institución y además tiene lineamientos muy claros que creo que cualquiera puede entender sin siquiera necesidad de conocer más la lengua del el español. Lo primero que dice es que, por ejemplo, hay problemas muy, muy específicos, ¿no? Una estrategia dice, siempre en lo que mencionabas, en los puestos, títulos académicos, profesiones, siempre se tienen que utilizar las formas femeninas cuando lo ocupa una mujer. Justo otro ejemplo de lo que decía, siempre pensamos... La ingeniera, sí, la doctora, la médica. La médica, porque eso es un tema muy interesante. Por ejemplo, hay profesiones que históricamente siempre se entiende masculina, por ejemplo, el médico. Y la femenina, que es de menos categoría, o así se ha entendido, la enfermera. Es como el médico es el que estudió muchos años y la enfermera es su auxiliar, ¿no? Entonces dicen médicos y enfermeras, preséntense a las 10, ¿no? Nunca dirían médicas y enfermeros. Y enfermeros, jamás lo pensaríamos, ¿no? Entonces, en la universidad... En el mundo hispanohablante. Claro, sí, pues es que ese es el tema, que aquí sí tenemos que marcar el género. En este caso de las profesiones, lo exigen. Y a veces suena raro, pero creo que también es un tema de irse acostumbrando. Ahora que estoy en estas visitas profesionales para abogados, he escuchado mucho que hablamos de la jueza. Y en México es muy común. La magistrada. Ya no decimos la magistrado, porque... Ni la juez. Ni la juez. Y de verdad, al menos en la Facultad de Derecho, hoy día ya son más mujeres las que estudian en la matrícula de la Facultad de Derecho. Entonces es muy probable que ya va a haber, esperemos, más magistradas y más juezas, ¿no? ¿Y hace una diferencia que diga la juez o la jueza? Pues justamente en este tema que estamos tratando yo creo que sí. O sea, según esta legislación yo tendría que decir la jueza. Sí, definitivamente. ¿No puedo decir la juez? No, te piden que lo marques en el femenino en los que son posibles, porque quizá habrá unos, como dices, la música, ¿no? Que es rarísimo, y tienes un contexto que te puede ayudar a entender que es una persona profesional en la música. Pues ya háganos la chamba bien y hagan una lista de las profesiones que sí, sería las muy que interesante. Claro. Es sí. que a mí me dan mucha risa todas estas propuestas porque parece fácil hacer una recomendación, pero vamos a acabar teniendo que ir caso por caso porque la realidad es compleja. O sea, decimos, ok, el médico, la médica, muy bien. El enfermero, la enfermera, muy bien. La pilota. La pilota. Es una cosa rara, ¿no? El nano. Si hay hombres que, o sea, yo conozco hombres que se dedican a cuidar niños, pues, ¿no? En México utilizamos el término, al menos en la Ciudad de México, au pair. ¿no? Ajá, au pair, porque entonces ya es en francés y le da como que todo. Y los franceses no tienen empacho en cuidar niños ni en cocinar. Entonces no tienen problema. Entonces, au pair, y ya suena muy bien. Pero ¿por qué necesitan un eufemismo para un hombre que cuida niños? Pues no se va a utilizar la... No, pues si ya está ahí la nana, usen el nano.
Yo creo que la lengua va evolucionando y se va adaptando a la realidad, ¿no? Más que al revés, más que la realidad cambie la lengua en el sentido de ahora vamos a mencionar lo femenino y por eso existe, que es una de las posturas de mucha gente, ¿no? No por mencionarlo en femenino cambio la realidad, aunque claro que las feministas piensan que, por supuesto que sí va a pasar eso. Pero, por ejemplo, pensemos en abogada. A nadie le parece raro, porque es una profesión que ejercen las mujeres desde hace mucho tiempo, igual que la locutora, ¿no? Ahora que estamos en este programa de radio. Sin embargo, no me imagino diciendo la albañila, porque es un trabajo que casi ninguna mujer hace. Al menos yo nunca he visto mujeres en trabajos de construcción. Entonces, según la UNAM, los lineamientos de la UNAM, tenemos que hacer siempre mencionar lo femenino. Antes de irnos a la pausa, ¿algún lineamiento más que nos quieras compartir de ahí? Ay, sí, hay muchos, pero no sé si entremos en polémica pues de eso se trata. Pero ahora o después de la pausa, respecto de cómo pide la universidad en estos lineamientos hacer recomendaciones para que engloben ambos sexos y se va hacia el lado de lo impersonal, utilizando el pronombre se. Creo que ahí es donde ya nos metemos en problemas, porque... O sea, en lugar de decir los estudiantes deben de inscribirse en tal fecha, se dice, se debe inscribir en tal fecha. Sí, o se inscribirán es en tal fecha. Es necesario inscribirse sin mencionar en tal fecha. Ya no decimos si son los estudiantes, las estudiantas. Exacto. O qué. Sí, y por ejemplo dicen, se entregará este formato en la ventanilla 4. Ok, como si se entregara solo, pero ¿quién? Al final siempre necesitas un ser humano que realiza las acciones, sí. Y ahí es donde quieren evitarlo, ¿no? Sí, pero tiene mucho sentido, porque en español, como bien dijiste, es muy difícil darle la vuelta al género, porque todo marca género, en todos lados se marca el género. Entonces, el C es de las pocas cosas que nos ofrece el español, herramientas para borrar no solo el género, la persona en general. Exacto. O sea, es una persona completamente indeterminada, ¿no? Ya se hizo el trabajo. Exacto. ¿Quién lo hizo? No importa. Yo, a veces es yo. Pero borrar a la persona, es decir, el trabajo ya se hizo. Sí, como dices, como todo tiene género, la única solución, bueno, en cuanto a personas, la única solución es quita a la persona. Pero siempre tiene que haber una persona que hace las cosas, a menos que sean fenómenos ajenos a los seres humanos, pero ahí es cuando nos metemos en problemas. Lo escondemos atrás del C. Me parece muy bien. Bueno, pues estas fueron un par de propuestas para tratar de evadir el sexismo en la lengua española. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a escuchar un poquito otros lineamientos y vamos a tratar de ver si hay unos que parezcan funcionar mejor que otros. SPR, su estación, para escuchar noticias, 13 horas en París, música. Puedo decirte que soy un ángel para el amor encadenado. Y mucho más. Gracias por quedarse con nosotros. Estamos hablando sobre el sexismo en la lengua española y las soluciones que hemos podido detectar que se le ha intentado dar a este aparente problema. Estamos conversando con la profesora Mariana Medina del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM y estábamos comentando que hay distintas instituciones que han tratado de regular estas expresiones de la sociedad para tratar de equilibrar las cuestiones de género en la lengua. Entonces, quizá se nos olvidó o se nos olvida con frecuencia que todos estos cambios surgen de la sociedad, o sea, son cambios espontáneos que responden a preocupaciones que se dan en ciertos momentos históricos. Ahorita en este momento está la preocupación de los derechos de la mujer, de la violencia de género, de la inclusión de grupos que no se identifican ni con un sexo ni con el otro. Hablábamos en la primera parte de que se ha utilizado la X para intentar borrar esto en el término Latinx,
en los Estados Unidos para referirse a las personas de origen latino que viven en los Estados Unidos y que no se identifican con un género en particular. No lo mencionamos, pero todos han visto que algunas personas cuando escriben un correo electrónico, para no decir hola a todos y a todas, utilizan la arroba, y porque la arroba parece que tiene una A en el centro y una O en la periferia, entonces ahí sería el poner todoas, sería una cosa así como hola a todoas, y ya sería una forma de resolver el problema. Esto lo vi mucho, yo creo que hace una década, ahora lo he dejado de ver, creo que ya hay pocas personas que hacen esto, no sé por qué no pegó la idea, pero finalmente es en lo escrito, en lo hablado pues no se oye la arroba, entonces tendríamos que decir algo como lo que yo acabo de hacer, todoas, suena horrible. Lo que sí seguramente han visto y escuchado también, que a mucha gente le da mucha risa, es utilizar la E, ¿no? Entonces, todes. Hola todes, y ya con esa borramos si es todos o todas y ya no nos preocupamos por ese asunto. Y bueno, he visto muchas burlas a esta solución porque, bueno, por ejemplo, pueden salir cosas muy graciosas. Por ejemplo, había un post que vi en Facebook que decía, el lenguaje inclusive, en lugar de inclusivo, no ha dado los resultados esperados. Qué pene tan grande, en lugar de qué pena tan grande, ¿no? Entonces, efectivamente, si llevamos a sus últimas consecuencias estas propuestas, por ejemplo, el de la arroba y acabar diciendo todoas o todaos, porque a lo mejor queremos que sea primero el femenino y luego el masculino, siempre va a haber esta discusión. Y luego la E, pues como en español, a ver, la E de alguna manera está asociada también a lo masculino. O sea, cuando decimos señores y señoras, la versión masculina es con E. Entonces, si señores, entonces ahora señores vamos a ser todos, o sea, mujeres y hombres vamos a ser señores. Entonces, entramos en toda una serie de contradicciones por querer resolver el problema. Y entonces vienen los lingüistas, las instituciones, como decía Mariana en la primera sección, vienen los lingüistas a quejarse y dicen, a ver, la sociedad está haciendo una bola de tonterías tratando de resolver este problema y no nos han preguntado a los lingüistas, que somos los que debemos de opinar. Y entonces salen los grandes lingüistas y realmente muy respetados por todos los que estamos en el ámbito de la lingüística, como la doctora Concepción Compani, como el doctor Ignacio Bosque de la Real Academia Española, etcétera, que son gente pues de altísimo nivel realmente académico, y dicen su opinión. Y bueno, hablan sobre, yo creo que dicen dos puntos en los que al menos yo coincido. Una es la que ya hablamos, o sea, que no es lo mismo sexo y género, y que la lengua española marca género, y si todo lo que se asocia con género lo vamos a asociar también con el sexo de las personas, de los seres humanos, pues vamos a caer en unas incongruencias espectaculares. Efectivamente, o sea, en eso estamos todos de acuerdo. Y la otra cosa que tenemos que creo que podemos estar de acuerdo, no sé tú, Mariana, es que el sexismo está en la sociedad, no en la lengua. O sea, la lengua no es otra cosa que un reflejo de quiénes somos, de cómo somos. Entonces, si vivimos en una sociedad sexista o machista o discriminatoria, todo eso se va a ver reflejado en la lengua. Aquí en los Estados Unidos, ya no se puede decir negro, ahora se tiene que decir afroamericano. Y entonces creen que al resolver en la lengua van a resolver en la sociedad. A ver, no, o sea, si se resuelve en la sociedad, se va a acabar resolviendo en la lengua, sí, o sea, va junto con pegado, van acompañados los avances. Conforme se va avanzando socialmente, se va avanzando lingüísticamente, porque todo lo que somos se refleja en la lengua. Y creo que no hemos aprendido la lección de que la lengua es un hecho biológico. Lo he repetido muchas veces en este programa desde el Voces del Español 1, que la lengua es un hecho biológico y que no está sujeta a lo que las autoridades opinen. O sea, podemos opinar, pero las lenguas han probado que evolucionan a pesar de las academias de la lengua. O sea, las academias lo único que hacen al final es terminar aceptando los cambios que ya se dieron, y los aceptan casi siempre con un delay con un retraso de unos 50 años en la actualidad, ¿no? O sea, dicen, bueno, ya si ya llevan 50 años diciéndolo así, pues ya no hay manera de parar el cambio, y ya lo aceptan y lo meten en los diccionarios, en las gramáticas. Entonces, vimos en el programa pasado cómo evolucionaron los pronombres tú, vos, usted, vosotros, nosotros, y seguramente en su época los lingüistas habrían dicho,
No, ¿por qué usan vosotros si el vos ya marca plural? Y así era en el latín y así se heredó en las lenguas romances. O sea, al principio el vos era un pronombre del plural e indicaba que estamos dirigiéndonos a varias personas. Pero llegó un momento en que no era suficiente y la gente empezó a decir vos, otros. Y entonces, aunque los lingüistas hayan dicho, no, eso es una redundancia, está muy mal, no repitan. Es muy repetitivo, como ahora que decimos, es repetitivo todos y todas. Uh-huh. Bueno, en ese momento era repetitivo decir vos y otros de acuerdo con un lingüista, pero eso a la sociedad, digo, le vale gorro, por decirlo olímpicamente, ¿no? Y los cambios se dan de acuerdo con las necesidades sociales, que es lo que hemos insistido mucho en este programa. O sea, si hay una necesidad en una comunidad de inmediatez en la comunicación y de que se entienda, porque finalmente la lengua no sirve para otra cosa más que para entendernos. Y lo va a hacer con los recursos que tenga, que sean más eficientes, que nos den más efectos cognitivos al menor esfuerzo de procesamiento posible. Esto es un hecho neurológico, o sea, eso es algo que no podemos cambiar. Entonces, no vamos a poder reflexionar permanentemente cuando estamos hablando sobre si hacemos o no hacemos la diferencia de género. Esto va a tener que salir de nuestro subconsciente colectivo, ¿no? Entonces, como decía la doctora Compagni, lo ha dicho en repetidas ocasiones, a ver, nadie en su sano juicio, aunque nos pongamos muy políticos y digamos todos y todas, ciudadanos y ciudadanas, niños y niñas, nadie en su sano juicio va a salir de su casa a encontrarse a su vecino y preguntarle, ¿cómo están tus hijos y tus hijas? ¿Cómo están tus hijas refiriéndose a niños y niñas, ¿no? Porque todavía, al menos, no está en nuestro subconsciente. Entonces, creo que estas ideas de querer controlar cómo se va a modificar la lengua están más allá de lo que puedan decir los especialistas. No sé tú qué opinas, Mariana. Sí, yo también estoy de acuerdo. Creo que habría que distinguir entre la postura del movimiento feminista, que para mí es 100% válido, que tratan de hacerse de espacios. Justo ahora que hablas de autoridades de lengua, diccionarios, cuerpos lingüísticos, encontré que hay un diccionario transgresor feminista que hicieron un grupo de mujeres que están alrededor del mundo y empiezan a hacer sus concepciones de cómo voy a definir ciertas cosas, ¿no? Entonces están diciendo, bueno, si no nos quieren ver, nosotras nos vamos a hacer ver. Pero justo ahora que hablabas de la arroba, en los lineamientos de la universidad, precisamente dicen, no es recomendable usar la arroba para referirse. Y cuando dicen no es recomendable, tengo que acotar, es no lo uses. Porque si tú escribes una tesis y pones una arroba, te van a decir, no, ahí en los lineamientos dice que no es recomendable. Entonces, no es recomendable, léase, es obligatorio en la universidad, creo. Sí, aunque yo no sé, nunca lo he preguntado, pero no sé cuántos profesores sigan estos lineamientos. Para quienes sí es obligatorio es para autoridades, para personal administrativo, etcétera. Para profesores, supongo que quizá no todos ni siquiera lo hayan leído, pero... Bueno, hablando del C, porque lo hablaste en la primera parte, una tutorada mía que está haciendo su tesis de licenciatura me dijo que en los lineamientos de cómo escribir su tesis decía que tenía que utilizar la forma impersonal, que no podía decir yo defiendo esta tesis o yo considero, yo investigué esto. Cuando yo hice mi tesis lo resolví escribiendo todo en plural, o sea, decía nosotros, y yo en mi mente decía, es que somos mi tutora y yo. Entonces, esta tesis la estamos defendiendo mi tutora pero y yo. Pero no decías nosotras. Y nosotros consideramos, nosotros efectivamente en masculino, nosotros investigamos esto, nosotros consideramos que, y así es como lo resolví. Ahora me dice ella que explícitamente en los lineamientos sobre cómo escribir, cuando estaba yo haciendo mi tesis te decían que no hablaras en primera persona. Por eso dije, bueno, pues entonces, que no hablaras en primera persona del singular, entonces hablé en primera persona del plural. Pero ahora ya no, primera persona ni del singular ni del plural. Entonces estás confinado al tema del se. Y entonces se investigó esto, se piensa esto, y esto es peligrosísimo porque ya la doctora Compagni nos alertó. En el mundo latinoamericano posiblemente sea aceptable.
En España es inaceptable. O sea, cuando tú lees en Europa un documento donde dice se investigó, tienes que poner la fuente y decir quién lo investigó. No se asume que es el que escribe, el que investiga, porque el que escribe normalmente no se esconde atrás de un C. El C queda indeterminado y en una tesis tú no puedes dejar indeterminado quién hace esa tesis. Entonces, cuando dicen, bueno, esta persona mandó algo que está plagiando, porque no está diciendo la fuente y tampoco está asumiendo la responsabilidad de lo que dice. Entonces, ese es el tipo de peligros a los que nos enfrentamos si no tenemos una idea clara de lo que estamos haciendo. Y las personas que hacen este tipo de lineamientos, efectivamente, quizá no se han asesorado con los lingüistas de la universidad, ¿verdad? Allí sí me quejo. Sí, creo que empezamos con ejercicios en donde se busca resolver lo más evidente, como estos lineamientos. Y bien dices tú, vamos a tener que ir resolviendo cosas a lo largo de pues, que se van presentando las necesidades. Y bueno, otro que me llamó la atención a mí de estas propuestas para el lenguaje incluyente es: prefieren no usar, por ejemplo, los participantes y sustituirlo con el pronombre quienes participen, ¿no? Ese, bueno, podría tener algún sentido y no tener problemas. Pero hay otro que dice, otra opción es decir, cada participante va a presentar su documento. Porque acaba en E. Claro, pero el problema es que aquí cada nos da una idea muy específica en el español. Yo lo he visto mucho con mis alumnos que son hablantes de inglés como primera lengua. Cada lo utilizan porque es un calco del inglés y tiene una connotación muy específica en el español, en donde dices todos individualmente, de manera particular, van a hacer esto. Y no tiene género. No, ni número, pero, cada persona. Claro, pero cambia la idea. Creo que también hay que entender que las lenguas, como dijiste, van evolucionando, pero no es lo mismo decir los solicitantes van a presentar el documento a cada solicitante, porque estás enfatizando que si falta uno, hay problema, ¿no? Ajá. Entonces, estas soluciones... Sí, pero hay que ver que también, o sea, creo que se nos olvida que también el femenino se utiliza para generalizar. O sea, si decimos las víctimas... No quiere decir que un hombre se puede quejar y decir, que los hombres no somos víctimas y víctimos. A ver, no, la lengua no, el español no funciona así. O sea, ese es el enojo de los lingüistas. Y yo lo entiendo, pues yo también soy lingüista, ¿no? O decimos las personas. No, y un hombre puede decir, que nada más las mujeres son personas, los hombres no. O sea, a ver, no, es que no va por allí. Entonces, otra vez, o sea, si vamos a empezar con cada, sí, con todos, no. Con los que acaban en E, sí, pero señores, no. En fin, o sea, tendríamos que hacer una lista pormenorizada, un diccionario. Me parece muy bien empezar a hacer diccionarios de dónde sí, dónde no, porque... Sí creo que esto tiene que venir y no creo, estoy convencida de que así es y así va a ser, le pese a quien le pese, los cambios van a venir de la sociedad. Tú ya lo dijiste, las feministas dicen queremos hacernos visibles y lo vamos a hacer a través de la lengua y lo van a hacer porque esto refleja el momento en el que estamos. Estaba leyendo una cita de un profesor Morales de la Universidad de Columbia de Nueva York que decía que el término Latinx, nos guste o no nos guste, es un término necesario porque captura un momento en que hay una discusión sobre la identidad de género. Entonces, claro, como decíamos, la lengua refleja todo lo que somos, absolutamente todo. Y nuestro momento histórico se ve reflejado en la lengua. Entonces, en el programa pasado decíamos, en el siglo XIII, por ejemplo, del español, empieza a haber la necesidad de hacer una distinción entre un tú y un usted, que no se hacía en el latín clásico, o sea, el tú se utilizaba para el emperador y para el esclavo, pero hay momentos históricos en los que dicen, no, a ver, ¿cómo que el esclavo igual se va uno a dirigir a él igual que el emperador? No. Y entonces, ese tipo de necesidades, movimientos sociales que surgen, acaban manifestándose en la lengua, aunque no parezca que tenga ninguna lógica. O sea, hay que entender que la lógica matemática, la lógica lingüística, son completamente distintas. Y los cambios que se han dado en la lengua, hay muchas cosas que no tienen una lógica como la que a nosotros nos gusta aplicar. La lengua tiene su propia lógica, que es la lógica de la evolución biológica, como decíamos, ¿no? Entonces, si un animal en su evolución va a desarrollar alas o va a dejar de tenerlas, pues obedece a su entorno.
y los cambios que va a haber en nuestra lengua creo que van a obedecer a nuestro entorno. Y si ahorita nuestro momento histórico está con preocupaciones de género, se van a reflejar en la lengua de muchas maneras. Algunas van a pegar, otras no van a pegar. Y la lengua va a ir encontrando las que orgánicamente funcionan mejor y se acomodan mejor sin causar demasiados problemas de falta de comprensión. O sea, como del lenguaje inclusive, ¿no? O sea, si se generan problemas de comprensión, esas soluciones no van a avanzar. Y en los casos en los que no se generen problemas de comprensión, sino que al contrario, se pueda pasar la información de género que se necesita o de no género que se necesita, entonces en esa medida son cambios que dentro de 50, 100, 200, 300 años, pues ya van a verse acomodado en la lengua de alguna manera u otra. Estoy completamente de acuerdo. Creo que esta parte es interesante y obviamente tú y yo no lo vamos a alcanzar a ver, pero así como el español que hablamos hoy es un dialecto al final de cuentas, ¿no? De latín, sería interesante los estudios que vengan en siglos, cómo citan estos movimientos feministas de equidad de género en la influencia que tuvo el español para llegar hasta el momento en que esperemos que llegue y sí haya más equidad entre hombres y mujeres. Sí, claro, pues eso es lo que aprendemos en el día a día en los estudios de historia de la lengua y de filología, cómo las sociedades van evolucionando y cómo eso se ve reflejado en el sistema de la lengua, que es lo que estudiamos. Pues muchísimas gracias, Al Mariana, contrario, muchísimas gracias, Eri. por esta participación. Y bueno, pues los invitamos como siempre a que nos hagan llegar sus comentarios, los temas que quieran que tratemos aquí, si quieren ahondar más sobre alguna propuesta en particular de esta cuestión de la inclusión y el género en la lengua, que creo que da todavía para mucho y que finalmente lo que queremos y tenemos que discutir es en qué medida nosotros en nuestra vida cotidiana tenemos la necesidad de hacer la distinción o no, y por qué nos molesta cuando se hace o por qué nos molesta cuando no se hace, y cómo se relaciona eso con el momento histórico que estamos viviendo. Gracias, los espero en el próximo programa de Voces del Español.